Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más. Y esta vez tenemos de invitada nuevamente a la doctora María Alejandra Rondón. Y para los que no la conocen y los que lo conocen, la doctora María Alejandra Rondón es médico gastroenterólogo. Ella trabaja desde el 2004 en la Clínica Loira en Caracas. Ella es accionista de la clínica y además se desempeña como director médico y gastroenterólogo en Econosalud también en Caracas, Venezuela. Bienvenida María Alejandra nuevamente. Y tengo que decir algo, este es el podcast número 50 y por eso decidí tener a María Alejandra de invitada especial para celebrar el podcast 50. Gracias por aceptar la Ay, invitación. Alejandro, gracias a ti, halagadísima. De verdad, un placer. Además que me encanta eso que estás haciendo, porque si bien es cierto que la cosa de las redes sociales y todo eso, me parece que esto lo has llevado también, porque si hay algo que es importante en la información es la veracidad. Y tus podcasts, son total y completamente veraces. Y puedes ir desde de lo humano a lo divino, de lo académico, muy ricos, muy sabrosos, muy aleccionadores. Gracias, de verdad que un halago que me hayas invitado para el 50. Sí, señor, el número 50 parece mentira. Ujú. Bueno, y escogimos un tema que es bastante escabroso, porque el Sí. tema es síndrome de intestino irritable o colon irritable. Mm. Es algo que, bueno, primero vamos a preguntarte, ¿qué es el síndrome de intestino irritable o colon irritable? Y tiene muchos nombres más, ¿no? También. Y qué bueno que a lo largo de los años, que ya más o menos como van casi más de 30 años de que se viene hablando y tal, también ha variado los nombres. En algunos países también reciben nombres diferentes: colon espástico, colon perezoso, intestino, casi que en algún momento le van a decir intestino mal portado. Ese término que usaste del escabroso está bien. Yo lo diría más que es un síndrome bien penoso, sobre todo para el paciente, también para el tratante, también para uno, porque no es fácil em, como que terminar de explicarle al paciente lo que implica que tú tengas un síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, lo claro primerito que debe quedar es que es un padecimiento funcional. Es un padecimiento funcional, crónico, que hace que el intestino de la persona se comporte de una manera, no vamos a llamarlo anómalo, sino de una manera diferente, en el que eh, continuamente, de manera recurrente, lo obliga a consultar al médico, persistentemente tiene molestias y esto altera y le da una muy mala calidad de vida. Ajá, pero ¿qué quiere decir tú con funcional? Ajá. Un trastorno funcional es un trastorno en el cual tú no consigues o no puedes hacer tangible algo orgánico. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable no es una úlcera. El síndrome de intestino irritable no es un cáncer. El síndrome de intestino irritable no es un tumor. Un trastorno, cuando uno utiliza como gastroenterólogo el término funcional, estás hablando de un síndrome o de un síntoma que tiene recurrencias, que tiene periodos de acalmia y periodos en donde vas a estar muy sintomático. O sea que es un término que atañe al funcionamiento. ¿Ok? Ok, Es, ahí voy, ya va. ajá, Me voy a saltar una pregunta, pero ok, voy a esto, fíjate. ¿Qué es lo que pasa en el ajá, intestino? Ya tú dijiste, es funcional. El intestino está inflamado. El intestino, ajá. como tú dices, tiene úlceras. El intestino, ¿qué es lo que está pasando en el intestino? Bueno, en el intestino hay básicamente una respuesta diferente o anómala a los estímulos, tanto externos como internos. Los estímulos externos para el tracto digestivo, ¿cuáles son? Los alimentos, las emociones, los medicamentos, incluso hasta, mira, hasta el clima, ¿ok? Y los estímulos internos
son la microbiota, son la cantidad de aire, son los neuropéptidos, los neuroquímicos. Por alguna razón, de la cual vamos a hablar más adelante, que además son muchísimas, o muchísimos elementos que aparecen e intervienen, ese paciente, esa persona, tiene una respuesta diferente. Por ejemplo, cuando come granos. Generalmente todos sabemos, los granos tienen cáscara, ¿verdad? Esa cáscara no se digiere y cuando llega al colon, la microbiota es la que se encarga, que es la celulosa, es la que se encarga, por ejemplo, de, entre comillas, digerirla o ver qué es lo que hace. En un paciente que tiene comportamiento de síndrome intestino irritable, ese proceso va a ser totalmente anómalo, o se va a llenar más de aire que otros pacientes, o va a tener dolor. O sea, es como un comportamiento, ¿cómo te digo? No, uno no debería darle el adjetivo de que es un comportamiento anormal o es un comportamiento enfermizo, es un comportamiento diferente. En Podríamos realidad, decir, perdón, María Alejandra, que es un ajá, comportamiento disfuncional. exactamente, sí. Por eso es que de hecho uno dice, es un trastorno funcional y hay un desorden en la funcionalidad. El prefijo dis atiende a eso, a desorden. Entonces, los desórdenes o son para más o son para menos. Por eso aquí ahorita cabría entonces hablar de cuáles son los síntomas cardinales o cuáles son los síntomas eje de una persona para que tú le puedas decir, mire, señor, usted lo que tiene es un síndrome de intestino irritable. Ok, pero antes de ir allá, ¿cuán Ujú. frecuente es el intestino irritable? Wow, mira, tiene una alta prevalencia. De hecho, cuando se comenzó a hablar de intestino irritable fue en el Reino Unido, en Inglaterra, por allá, porque ahí comenzaron a darse cuenta, allí ellos tienen un sistema de salud con médicos de familia. Y la consulta de intestino irritable puede ser tan alta en el médico general hasta entre un 15 a un 20%. A nivel de gastro, a nivel de consulta gastroenterológica, yo te puedo decir que de 10 pacientes que yo veo, por lo menos 4, a veces hasta 5, pudieran ser con síntomas de intestino irritable. Tiene una alta prevalencia. En Estados Unidos, en América, Estados Unidos tiene una alta incidencia. En algunas literaturas hablan hasta del 22, 25%. Trae unos altos costos, sabes que ellos sacan sus estadísticas en base a los costos y es consecuencia de ausentismo laboral. Se hacen grandes costos impresionantemente, no tanto como para diagnosticarlo, pero sí como para seguirlo en el tiempo. Ok, Tiene ¿y una alta prevalencia. cuáles son las causas? Mira, wow, con las causas, ahí sí es escabroso el intestino irritable. Porque se habla, de hecho, a lo largo de todos estos años, desde más o menos los años 70, que fue cuando se comenzó a tratar de universalizar y unificar conceptos y criterios, de manera de darle como sabes que a nivel médico siempre se ha tratado, que es lo lógico, ¿no? Que todos hablemos como el mismo idioma. Bueno, la causa, hay varios modelos. La con la que yo estoy más de acuerdo y de hecho que es la que se acepta actualmente es el concepto de una alteración en el eje sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. Ese trastorno, esa disfunción, esa irregularidad en esa conexión trae como consecuencia una hipersensibilidad visceral. Entonces, eso se llama el modelo neurovegetativo o neurohormonal de la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable. Básicamente lo que hay es, como comentábamos hace segundos, hay un trastorno en la respuesta del tracto digestivo, que es muy intrínseca al paciente. Entonces, también hay algunos estudios que avalan que es un trastorno genético, pero un trastorno genético que tiene que ver con la cantidad para más o para menos de algunos péptidos. Nombran la interleuquina 10, por ejemplo, nombran también al péptido vasoactivo,
que son neurotransmisores que están en el lecho esplácnico. El lecho esplácnico es abdomen, porque es que en el tracto, a nivel abdominal hay un sistema nervioso tal cual como el sistema nervioso central, que el eje es médula espinal y cerebro. Bueno, en el tracto digestivo está el sistema nervioso entérico, y ahí en el lecho esplácnico, que es como que detrás de todas esas vísceras, hay un cerebro que incluso tiene sus propios neurotransmisores, interleuquinas, péptidos vasoactivos. Hay un funcionamiento eléctrico muy particular, que es este complejo motor migratorio, bien complejo, es el tracto digestivo en cuanto a actividad eléctrica. Entonces, entre las causas del síndrome de intestino irritable, eso se dice, causas genéticas, modelos o disfunción en la relación del síndrome del sistema nervioso central y el entérico. Hay una teoría que para mí pudiera tener algo de causa, pero no lo veo tan claro, y es posinfeccioso. Hay gente que dice, hay estudiosos que avalan que después de un proceso infeccioso, como un cuadro de una enterocolitis, por ejemplo, se genera una cascada de esto, de péptidos vasoactivos, de mastocitos, de una serie de celularidad que se presenta, linfocitos T, macrófagos y todas estas cosas, óxido nitroso, óxido nítrico, que se perpetúa en el tiempo, y el paciente entonces posteriormente comienza a manifestar y a tener síntomas de intestino irritable. Ok, entonces yo creo que María Alejandra, un poco para que se entienda de todo esto que tú dijiste, yo creo que la conclusión es que no se sabe bien cuál es la causa. Exactamente, sí, si queremos sintetizar, no está muy claro. Ok, Ujú. por lo tanto, cuando hablemos del diagnóstico, va a ser otro tema, ¿verdad? Es Escabroso, un tema. porque como no sabemos muy bien cuál es la causa, hay varias teorías, ¿verdad? De cuál puede ser la causa. Entonces ahí vamos a tener, pero ya vamos a hablar de eso. Pero ahora voy a lo siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Ah, bueno, te voy a preguntar. Como tú dijiste, causa muchas veces ausentismo laboral. Como no es una entidad que cuando más adelante vamos a hablar, la exploras, vas a encontrar algo tangible. Mucha gente tiende, como por ejemplo el síndrome de la fibromialgia, como por ejemplo otros síndromes, ¿verdad? Que son malentendidos por las personas. A veces las personas El de piensan fatiga crónica, el de por fatiga ejemplo. crónica. Entonces la gente piensa que Ujú. hay algo de manipulación, se malentiende, la familia no lo entiende y piensa que Eso la es, gente está haciendo uso de ciertos artilugios para atraer la atención, no ir al trabajo, etcétera. Son entidades malentendidas. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Es un trastorno definitivamente mental o es un trastorno realmente de motilidad disfuncional? no, para nada. No es un trastorno mental. Sí hay una total y clara, evidente trastorno de funcionalidad. Es más, ese trastorno de funcionalidad, tú puedes abrir una llave, y en ese trastorno funcional hay dos elementos, que son funcionalismo a nivel motor y funcionalismo a nivel de sensibilidad. Okay. Lo que sí es real es que hasta que no terminemos de entender que este tipo de patologías sí tiene un, bueno, hasta un 50% de responsabilidad emocional y de manera de gestionar, que es un término que también lo están usando mucho ahorita, de gestionar emociones, no vamos a dar al clavo con estos pacientes, y van a seguir teniendo una historia muy penosa, escabrosa y penosa, porque el periplo de esta gente en consultorios es interminable. Porque claro, no hay manera de demostrar cómo demuestras tú una emoción. No hay estudios eléctricos, no hay manera de comprobar
funcionalismo. A nivel gastrointestinal hay algunas pruebas eléctricas. Fíjate que cuando tú quieres estudiar algo en el cerebro, tú haces un electroencefalograma y el aporte es bien importante. Algunas cosas tú puedes, pero a nivel digestivo, exceptuando, por ejemplo, las manometrías esofágicas que te pueden hablar de reflujo, por ejemplo. A nivel, cuando hay tenesmo o incompetencias rectales, tú también puedes hacer manometría rectal. No hay otra manera de medir la actividad eléctrica ni de neuropéptidos del tracto digestivo. ¿Cómo mides? No hay manera. Por eso es que es tan penoso los síntomas de estos pacientes, pues. ¿Cuáles son los síntomas y signos que pueden característicos del síndrome de intestino irritable? Bueno, fíjate, después en Roma, estamos hablando del año 2005 o 2006, finalmente se terminó como de agrupar. Fíjate que estamos hablando 14, 16 años atrás. Se terminó como de englobar todo. Y pero a mí me parece una visión más bien con ánimo de sintetizar, me parece que lo pusieron muy básico. Y ellos llaman, según los criterios de Roma 3, porque ya había criterios 1 y criterios 2, ellos dicen que el síndrome de intestino irritable es un síndrome gastrointestinal que se caracteriza por dolor abdominal que mejora o que se modifica o que empeora con las evacuaciones. Punto. A mí me parece bastante simple este concepto. Yo me quedo con los criterios de hace como unos 15 años atrás, donde ellos daban tres síntomas cardinales y que sí me parecen más ajustados y que son dolor abdominal, de cualquier índole, de cualquier ubicación, de cualquier duración. Segundo, distensión abdominal, que es aire en el abdomen. Y el tercer síntoma es cualquier cambio, síntoma o modificación que tenga que ver con las heces. O bien diarrea, o bien estreñimiento, o bien cambios en el color y cambios en la forma. Si un paciente te tiene alguno de estos tres síntomas, me refiero dolor, distensión, cambios en la forma de las heces, te los llega a tener dos de ellos juntos o uno de ellos de manera persistente, aún recibiendo tratamiento, entre comillas, de manera persistente que se presente una vez a la semana, por lo menos durante 3 meses seguidos, ya eso es suficiente para tú decirle a la persona que tiene intestino irritable. Sea hombre o sea mujer, tienes una eficacia y una especificidad de casi el 75-80% de certeza, pues, de credibilidad. Perfecto, esos son los criterios diagnósticos, pero ya vamos a hablar después, más adelante, sobre Ajá, diagnóstico en sí. ajá, Ahora, claro. fíjate, factores de riesgo. Vamos a hablar, digamos, factores de riesgo como la edad, sexo, raza, nivel económico, pero hay otros factores de riesgo que a su vez se convierten en factores desencadenantes, como son alimentos, como son el tabaco, el alcohol, bebidas gaseosas, pare de contar. Y por supuesto, estrés, ansiedad, todas esas emociones, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cuáles son factores de riesgo y cuáles pueden ser ambos, tanto factores de riesgo como Ah, también desencadenantes. casi, exacto, fíjate, por lo menos en cuanto a raza, no hay no está descrito una preponderancia en afroamericanos, anglosajones, no. Ok. Como a nivel de sexo, bueno, las mujeres, como siempre, hay una incidencia de 2 a 1. Ok. La edad, sí, la edad en las mujeres entre la tercera y la quinta década. Difícilmente tú te atrevas a hacer un diagnóstico de intestino irritable antes de los 30 años o después de los 50 años, que ya eso lo vamos a hablar más adelante también, el cuido y el tino que tienes que tener al momento de diagnosticarlo, ¿ok? Este,
Yo diría que más que un factor herencia, tampoco. Hay más una tendencia a un comportamiento que otra cosa. Pero sí es verdad, así como hay familias enteras de asmáticos y familias enteras de diabéticos, así hay familias enteras de personas que como que la gente te dice inmediatamente cuando se sienten, mire, yo toda la vida he sufrido del colon, mi papá sufrió del colon, mi mamá sufrió del colon. Entonces, más es de tipo anecdótico que de tipo realmente comprobado el factor hereditario. Estos otros que mencionaste, la alimentación, los hábitos, la crianza, pudieran ser, yo diría más que factores de riesgo, pudieran ser esos factores desencadenantes. No tienen esa ambivalencia o esa dualidad de algunas cosas. Ok, ahora fíjate, eh, ¿qué relación hay entre, porque ya hablamos de las emociones y ya Ujú, hablamos de que como es una patología, una enfermedad que no tiene una causa realmente conocida, ajá. tiende muchas veces a ser malentendida, pero ¿hay alguna relación entre el síndrome de intestino irritable y fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, dolor pélvico crónico, depresión, trastornos de atopia, de alergia? ¿Existe alguna relación entre esas diferentes entidades y el síndrome de intestino irritable? Sí, totalmente, sí la hay, Alejandro. Y sí, era lo que comentábamos al principio, hasta que no terminemos de entender eso. Fíjate, a mí me gusta mucho la parte de ejemplificar y de plantearme como un paciente. El paciente con síndrome de intestino irritable, es el paciente típico que llega a tu consulta, es la típica mujer entre 35 y 45 años. Generalmente tienen un nivel económico, eso no lo comentamos, tienen un nivel económico, no vamos a llamarlo alto, pero sí suficiente. Son mujeres generalmente con un alto nivel de información y típico, debe ser que ahorita estoy más pendiente de eso, pero son las típicas mujeres que tienen excesiva carga sobre ellas, carga familiar, carga materna, son las grandes Económica. ambulancias, cargas económicas, son las grandes ambulancias, son casi que unas limusinas. Es la típica mujer que viene y se sienta y tiene además, a veces, ojalá me disculpen, pero como obsesivas en el sentido de su salud, se cuidan y traen la carpeta con evaluaciones de años, porque son pacientes que durante mucho tiempo han sufrido de dolor abdominal. Mire, doctora, me hicieron endoscopia, me la paso todo el tiempo con un dolor aquí en el abdomen, evacúo cada 4, cada 5 días, a veces sangro y como y me como una lechuga y con pollo y igual me lleno de aire y aparte de eso a veces me infecto, o sea, es un dolor de cabeza. Se saben todos los medicamentos que hay que tomar, porque han usado mucha medicación. Entonces, ahí es donde entra en juego, ahí es donde tú dices, la pregunta que me hiciste, si ¿qué relación tiene la esfera mental o la esfera emocional con estos síndromes? Tiene por lo menos, yo le daría un 50 hasta un 60%, porque ahí está lo penoso de consultar con muchas veces, y los tratantes también, quizá, bueno, en procura de darle una mejor calidad de vida o que no se nos llegue a pasar algún diagnóstico, entonces empezamos a estudiarlo, a hacerle endoscopias, a hacerle colonoscopias, que no está mal, pero tampoco, en el caso del síndrome de intestino irritable, lo que habría que hacer es conversar con el paciente y hacerle entender, mira, o sea, si tienes 6 años yendo a médico tras médico, te has hecho la suficiente cantidad de estudios,
endoscopias, colonoscopias, hasta marcadores tumorales se hace esta gente porque la mayoría de ellos tiene una idea inconsciente o que a veces no quiero emitir juicios, pero sí hay algo de hipocondríaco en ellos, hay algo de una cuestión, bueno, esa angustia es muy personal y muy inconsciente de tener algo malo. Mira, lo que tienes es un proceso que no se te va a curar. O sea, yo decirte a ti que tienes intestino irritable es como decirte, mira, eres hipertenso. Probablemente vas a tener que tomar cierta medicación durante largo tiempo o incluso aconsejarle en que mientras que un paciente no entienda la dimensión de lo que implica para él tener este tipo de patología, el paciente va a seguir continuamente con una angustia sostenida de que en cualquier episodio puede tener algo malo. Ok, fíjate, Ujú. vamos a ponernos de acuerdo con lo siguiente. Partimos del ejemplo de la mujer, que escogemos la mujer Ajá, porque son las que tienen mayor prevalencia, exacto, por eso. que ha ido a innumerables médicos, innumerables gastroenterólogos, ya le han hecho innumerables estudios, nadie le ha encontrado nada, ella no, nadie, yo pienso, María Alejandra, que nadie le ha explicado que tiene un trastorno disfuncional, que no le han encontrado ni le van a encontrar nada. Y que Exactamente, es ese que, trastorno, óyeme, y que ese trastorno es para toda la vida. Es como tú bueno, le tienes que decir, yo como médico y tú, yo a los pacientes no se les puede engañar. Tú le dices, yo soy hipertenso, soy diabético. Eso es como, guardando la diferencia, como en el cáncer. Le dice, eso no se cura. Eso quiere decir que exactamente. usted va a cargar con ese problema toda su vida. Lo que tiene que hacer es un buen manejo, cambiar quizás, ya vamos a hablar de la terapéutica, el estilo de Ujú. vida y pactar con el hecho de que usted tiene esa patología, esa enfermedad. Entonces, de esa manera tranquilizar a la persona, porque también esa angustia, el de no saber qué está pasando, que nadie le dice y le habla claro, también trae como consecuencia que persista la sintomatología. Ok, estamos claros en eso. Ujú. Llegó la Estamos paciente, claros. tú le explicaste todo, le dijiste no te voy a hacer más nada. Yo lo que creo es que aquí hay un problema de que te voy a decir esto, te voy a hablar claro y la persona sale y dice, por fin alguien me dijo realmente, me habló claro. Ok, pero si yo voy por primera vez donde la doctora María Alejandra, con todos esos síntomas, y tengo los criterios que tú sabes, y tú dices, la persona ya por el grupo etario, una mujer, por los síntomas que tú dijiste, del dolor, duraron 3 meses, tal, esto parece un síndrome de intestino irritable, tiene que hacerme la doctora María Alejandra Rondón una serie de estudios, porque si bien no sabemos la causa, ¿verdad? Puede confundirse con otras enfermedades que pueden producir síntomas Totalmente. similares. Entonces, para dejarlo claro, si yo voy por primera vez, la doctora María Alejandra Rondón me va a tener que hacer toda una batería de exámenes, inclusive endoscopia, para poder decirme con certeza al final, porque hay que decirlo, es un diagnóstico de descarte. Una vez que yo descarto todo, llego al diagnóstico del síndrome intestino irritable. ¿Es así o no es así? Sí y no. Ok, Por adelante. ahí viene lo escabroso ahí sí viene, ahí sí me gusta, me parece que el adjetivo le va bien. Ok, Porque mira, ahí sí es verdad que yo siempre digo, bueno, nada, luces, universo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos ahora a poner edades. ok. Entonces, esta paciente de 30 años, ejecutiva, alta ejecutiva y tal, ha venido, ella, ahí en ese momento, para mí, el trabajo ya está hecho, Alejandro, porque esa persona que ha venido desde no sé cuántos gastroenterólogos y que No, además todos son buenos, no, ya te voy a ok, contar, ok, ya tú vas a ver, dame el chance. Para mí en ese momento esa paciente es casi que pan comido, ok. porque ya yo tengo todos los estudios previos Exactamente, y exactamente. porque además generalmente no son cualquier especialistas,
se ha evaluado por gente total y completamente confiable. La suerte que yo tuve con ese paciente es que yo voy a poder explayarme y a conversar con ella, y ahí es donde prácticamente casi que hago, entre comillas, algo de psicoterapia con mis humildes herramientas. Ahora, si una paciente pasa por la puerta de mi consultorio y es la misma mujer, pero esa mujer tiene 55, 60, 65 años y me dice y me consulta porque hace 2 semanas hizo un viaje a Marruecos, comió comida marroquí, que sabemos que es una comida o comida hindú que es fuerte para el estómago, y comenzó a tener diarrea, dolor abdominal y distensión. Yo no me puedo permitir decirle a ella que lo que es más probable que tenga sea intestino irritable. Yo como mínimo tendría que hacer un buen interrogatorio para ver la historia de ella, la historia de alimentación, la historia de cómo ha sido su historia intestinal, entre comillas, y ahí hacer una, ¿cómo te digo? Ahí tener la suficiente lucidez como para, mira, es un paciente de 50 años. Por la FDA y por todos sabemos que todo paciente mayor de 45 años necesita endoscopia y colonoscopia. Yo me alertaría aún más, todas las pruebas de cribado y de despistaje de cáncer de colon y de cáncer digestivo pasan después de los 45 años. Entonces, claro, como siempre lo hemos hablado y cada vez que nosotros nos reunimos en estas conversaciones, siempre llegamos al maravilloso concepto, a esta máxima de primum non nocere, o sea, lo primero que tenemos que evitar es hacer daño. Y uno hace mucho daño cuando sobreevalúa o cuando subevalúa. Entonces, esta paciente, que muy probablemente sí sea un, como vamos a decir, como un preludio a un síndrome de intestino irritable, yo tengo que descartar algunas cosas, tampoco sin exagerar y tampoco sin angustiar al paciente. O sea, no puedes, tú en medicina no te puedes permitir ser agorero. Tú tienes todos los recursos para tratar de ser puntual. Entonces, a esa paciente probablemente si le hago unas pruebas, sangre oculta, por ejemplo, a lo mejor no tan invasivas, pero unas pruebas mínimas que me descarten alguna patología orgánica, que es totalmente diferente a una patología funcional. Ok, ahora fíjate, hay entidades como por ejemplo la enfermedad celíaca, intolerancia al Ajá, gluten, tengo intolerancia a la lactosa, puede ser por ejemplo la persona que tiene divertículos, ¿verdad? O la persona que también, tiene insuficiente malabsorción por sales biliares. Este, indudablemente que cada una de ellas tiene diferente manera de enfocarse cuando la persona llega y por la historia que tiene, historia familiar, etcétera. Si te da luces porque hay algún desencadenante claro que sea el alimento y tú puedes hacer, quizás acercarte a hacer un diagnóstico diferencial con un interrogatorio, pero a la final o al final tú tienes que hacer estudios, como tú dijiste, endoscopia, tienes que hacer estudios de descarte. Si la persona te dice, bueno, mi papá tuvo cáncer de colon o mi mamá tuvo ajá. cáncer de colon, entonces no hay que desestimar todos estos antecedentes y a la final es un diagnóstico de descarte donde hay muchos otros diagnósticos, otras enfermedades, otras entidades que dan síntomas similares y al final, a la final para llegar al diagnóstico hay que descartar los demás, no hay duda. Sí, también, pero entonces al decir que algo es una enfermedad de descarte, a veces uno se puede entender como que, ay, cónchale, no era nada importante, era un intestino irritable, ¿no? Y eso también en algunos momentos puede ser que la persona se sienta hasta descalificada, porque, cónchale, no, yo pensaba que tenía algo. Y entonces es como lo que se habla, lo que tú estabas comentando al principio de la familia. Entonces, cónchale, yo pensaba que tenía, a lo mejor
si lo usas como un método, si de repente se da en una persona, es que lo llamativo de este síndrome es que como se solapa todo, porque yo puedo tener dolor, el dolor abdominal es súper frecuente, Alejandro, y el dolor abdominal Ciertamente. es la bandera roja de las afecciones del tracto digestivo. Incluso, que en algunas revisiones, no, que el dolor de intestino irritable es a nivel bajo, infraumbilical. No, vale, yo puedo tener dolor infraumbilical teniendo una parasitosis, ¿entiendes? O cuando comí algo que simple y llanamente me dio cólico. Entonces, yo creo que para el diagnóstico, yo llamaría al síndrome de intestino irritable como una patología, es más, de difícil diagnóstico. Ok, Ujú, voy a esto. En ajá. ningún momento hay la intención de decir que hablar de un síndrome, de un diagnóstico de descarte es por menospreciar el diagnóstico al que vamos a llegar. Lo que yo quiero decir es que hay tantas entidades que se parecen que hay que empezar a descartar. ¿Ok? Ah, bueno, así Es como sí, la exacto, persona. porque Tú se dices, solapan. claro, porque están muy parecidos. Por ejemplo, tengo una masa en el cuello. Tengo que hacer un diagnóstico de descarte. Tengo que descartar. ¿Será un tumor? ¿Será un lipoma? ¿Será qué será? ¿Será simplemente un proceso inflamatorio de un ganglio que no es más, que no va más allá? ¿Será Cierto, tuberculosis? Alejandro. Entonces, la idea que quiero que quede claro es que sin, el diagnóstico de descarte es que porque se parecen muchas entidades, hay que empezar a descartar las más graves sobre todo, para que no es que no es que no sea de gravedad igualmente, no de gravedad, de importancia, pero hay que descartar aquellas que sí tienen un tratamiento específico y que son necesitan una rápida actuación, ¿verdad? Como por ejemplo un cáncer Perfecto, de sí, colon, para sí, después estoy decir, de bueno, acuerdo. llegamos al diagnóstico de que una vez descartado todo, es un síndrome de intestino irritable y la persona, a pesar de que son probablemente pueden ser malas noticias en el hecho de que ese es el diagnóstico final y es una patología crónica que va a necesitar tratamiento para toda la vida, pero por lo menos puedes respirar y decir, bueno, no es un cáncer de colon, es un Sí, síndrome de así intestino es. irritable. Sí, tienes razón. Y bueno, fíjate que entre nosotros siempre manejamos ese axioma oculto de que piensa mal y acertarás. A lo que sí es importante, ahora que lo comentas, es impresionante cuando una persona te viene. Hay un gran porcentaje bueno, es más, no es un gran porcentaje. Prácticamente, Alejandro, ninguno de los trastornos funcionales digestivos te da una evidencia de laboratorio. Entonces, la persona te puede venir retorcida del dolor. Trae 3 exámenes de heces y trae una hematología completa, un perfil 20 como es tan común aquí en Caracas, y resulta que tienen hemoglobina, todo perfecto. Y los exámenes de heces perfectos, impecables. Y después le hacen una Entonces, endoscopia. ¿Y cómo sale la endoscopia? no, es que tú dices, o sea, ¿para qué voy a hacer una endoscopia? Pero, Entonces, ahí es cuando la gente se te queda mirando, porque tú le dices, mira, eh, ¿cuántos tiempo tienes con el dolor? Tengo meses. Ajá. Tus laboratorios, tus laboratorios están perfectos. Entonces, bueno, doctora, tiene que hacerme una endoscopia. Y yo, ¿por qué te voy a hacer una endoscopia si no estás anémica? Porque el dolor persiste. Ok, es un trastorno funcional. Entonces, más bien te partes la cabeza tratando de explicarle a la gente que mira, que no tienes, no hay ninguna evidencia clínica. Le pides hasta marcadores. Para la enfermedad celíaca, a ver si es una intolerancia al gluten. O, bueno, mejor aún, en esa primera consulta, donde le pediste los exámenes, donde hablaste casi una hora con el paciente, revisaste toda la historia alimentaria, toda la historia intestinal, y ese paciente se va con un tratamiento que le pusiste, con correcciones de hábitos de alimentación, regresa con todos los exámenes y están normales. Entonces, ahora sí me va a hacer la endoscopia. No, mejoraste. Sí, a mí se me quitó todo, pero quiero una endoscopia. ¿Sabes? Más o menos siempre hay esa diatriba en la que tú dices, cónchale, ¿y será que se me escapó algo? Pero no, está muy bien lo que tú dices y es verdad. Uno, sí, piensa mal y acertarás.
Pero sí, afortunadamente, bueno, afortunada y desafortunadamente, estos trastornos funcionales, no, y si le haces una endoscopia, esa endoscopia va a salir blanca, en blanco, va a salir bien. A eso voy. Ujú. Sí. Bueno, Fíjate que, fíjate, ajá, hiciste el diagnóstico. Ahora bien, ¿en qué se basa el tratamiento? Porque el tratamiento se basa en varios pilares, pues, ¿no? ajá, Que son sí, los cambios de hábitos, ¿verdad? ajá. Y medicamentos, por supuesto. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué cambios de hábitos tiene que hacer? ¿Qué tiene que Bueno, evitar el paciente y qué tiene que agregar a su actividad diaria? bueno, así como es de enrevesado llegar al diagnóstico, así de enrevesado son los subtipos. Hoy en día se aceptan 4 subtipos y de hecho el tratamiento para intestino irritable no es único ni tampoco es uniforme, porque va a depender del subtipo donde esté el paciente. Y no solo depende de eso, sino también depende de los periodos de crisis y de los periodos de acalmia en el que entra el paciente. Entonces, hay 4 subtipos que están más o menos establecidos. El primer subtipo es en donde predomina la diarrea, perdón, es donde predomina el estreñimiento. Es aquel paciente que se te sienta al frente y te dice, doctora, yo toda la vida he sido estreñido, yo evacúo cada 10 días, cada 11 días o evacúo un día sí, un día no. Y lo primero que le muestras a ese paciente es la escala de Bristol. La escala de Bristol es una lámina donde se le muestran al paciente las formas de las heces. Eso parece una cuestión muy bizarra porque la gente, ¿qué es eso? Yo nunca veo cómo evacúo. Bueno, de ahora en adelante usted evacúa y si quiere, bueno, de ahí eso es tan bizarro que hay gente que después te manda hasta la foto de la evacuación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer subtipo. Obviamente, en un paciente que lo que predomina es estreñimiento, pues entonces ahí empieza todo un palabreo a comenzarlo a enseñar a qué debe evitar, qué alimentos debe incluir, cuáles son las horas de los alimentos y obviamente vas a usar con él procinéticos, que son medicamentos que promueven la motilidad, que no hay muchos en el mercado de paso, y empezar a investigar, empezar a probar con el laxante. Los laxantes que se permiten son los laxantes de volumen, el polietilenglicol, laxantes que sean generalmente de forma, los que ayuden a ablandar el bolo fecal. Estos laxantes que son colinérgicos de motilidad no se aconsejan porque lo que uno promueve es la sinergia de la medicación. Tú aprovechas que el procinético te ayuda a que ese colon se mueva y aprovechas y indicas un laxante que, aprovechando esa motilidad, ablande las heces y el proceso de estreñimiento mejore. ¿Ok? El segundo subtipo es en donde predomina la diarrea. Entonces, obviamente que la información tiene que ser otra. Entonces, instruyes al paciente en qué alimentos debe evitar. Los pacientes con diarrea predominante yo creo que son los más penosos de todos, porque son los pacientes que tienen un reflejo gastrocolónico exagerado y son los pacientes que más nunca van a un restaurante porque saben que después de comer van a evacuar, van a ir a evacuar y es lo que la gente yo les llamo que son como los paticos del cuento, ¿no? Comen y van al baño. Entonces, a ese paciente, obviamente que el tratamiento va a ir dirigido a usar antidiarreicos, que son antiespasmódicos, medicamentos que más bien enlentezcan la motilidad y lo otro es que tienes que instruirlo, ahí te tienes que tomar tu tiempo. Por eso es que en todas las revisiones, cuando empiezan el ítem de tratamiento, hablan de que la relación médico-paciente debe ser sustanciosa y tú te tienes que tomar tu tiempo con estos pacientes para hacer eso que tú dijiste, calmarlo, instruirlo, hacerle de alguna manera entender. Ahí es donde entra esta cuestión que se usa mucho en terapia, que es la aceptación
de tu proceso, de lo que estás pasando, ¿no? Y también en el diarrea predominante se utilizan, aparte de los antidiarreicos, se utilizan muchas moléculas que de alguna manera, como que los péptidos estos intestinales como que los mantengan a raya, ¿no? Son muy pocos de paso. El bromuro de pinaverio, por ejemplo, se utiliza bastante, que aquí en Venezuela era lo que era el dicetel, ese producto. El tercer subtipo es el más calamitoso de todos porque es el paciente que oscila alterna diarrea y estreñimiento. Entonces, imagínate tú para medicar, este es el peor paciente para medicarlo, porque es el paciente que un día amanece con diarrea y otro día amanece con estreñimiento. Imagínate qué medicamento puedes usar tú. Yo le digo a los pacientes que este subtipo va a depender mucho. Ahí en estos pacientes la terapia emocional, la terapia cognitiva favorece mucho, porque hay unas respuestas inconscientes que tanto que tú llegas a negociar con el paciente, mira, ten un arsenal terapéutico y cuando haya diarrea, pues mira, cambias un poquito la alimentación a alimentos que con almidón como para taparte, entre comillas. Y cuando tengas estreñimiento, pues incrementas vegetales o frutas para movilizar. Y el cuarto tipo, que incluso hay gente que no lo maneja, es el no clasificable. Entonces es el paciente que tiene o dolor o distensión o diarrea o estreñimiento. O sea, es aquel que tiene un funcionalismo del tracto digestivo total y completamente caótico. Entonces, estos son los que se favorecen de lo que tú le puedas indicar, medicamentos, terapia cognitiva, conductual, acupuntura. Yo he visto que estos pacientes mejoran con acupuntura, a mí me parece impresionante, de verdad que no, hasta con placebo. Estos pacientes es el paciente que es muy demandante. Entonces, nada, se maneja, es una cuestión de mano derecha, mano izquierda. Si durante un tiempo les tienes que dar mucho apoyo, en el sentido de que te llaman, tengo otra vez dolor, tengo otra vez diarrea, o tengo hoy una cena, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo tomar? El tratamiento del intestino irritable es totalmente variable dependiendo del subtipo donde esté el paciente. Ahora fíjate una pregunta, ¿hay tratamiento quirúrgico? ¿Existe No, tratamiento? Perfecto. no. Entonces vamos a Para dejarlo hasta nada, ahí. Vamos a no. pero sí ha pasado que hay gente que va hasta la paratomía y a la paroscopia por dolores abdominales. Ok. Ya dijimos que no se cure, que el tratamiento es de por vida. Ahora, ¿qué Ajá, complicaciones hay relativas al síndrome de intestino irritable? Y otra pregunta. Si el síndrome de intestino irritable es factor de riesgo para cáncer de colon. no, Ok. no. Factores de riesgo, o sea, que degenere el Sí, intestino irritable en una enfermedad grave o sí. en muerte, no. Ok. La otra pregunta era que Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? ay, yo diría que mira, bueno, la complicación es eso que la serie de consultas, bueno, el nivel de estrés y de ansiedad que te puede traer el ir sucesivamente a médicos, tras médicos, a consultas, a emergencias, y que nunca te terminen de decir qué es exactamente lo que tienes. Yo creo que las complicaciones son más emocionales que de otra índole. Ahora, ¿cuál es el pronóstico y cómo impacta la calidad de vida de los pacientes? El pronóstico definitivamente va a depender mucho de cuán comprometido esté el paciente con su patología, Alejandro. Cuán benévolo o el nivel de entendimiento que tenga. Y también qué tan asertivo sea el tratante con respecto a la patología o a explicarle al paciente lo que tiene. Y a nivel de impacto, mira, yo de verdad he tenido pacientes que la calidad de vida les mejora muchísimo. Por eso, porque entonces, doctora, no puedo ir a trabajar porque
estoy evacuando 6 veces. Y en el trabajo no hay agua o no puedo ir al baño permanentemente porque me molesta o tengo dolor o no tengo para comprarme los medicamentos. Deteriora, la calidad de vida la deteriora bastante. ¿Y qué especialistas deben estar involucrados en el tratamiento, en el manejo de este tipo de pacientes? Mira, inicialmente un gastroenterólogo. Inicialmente, claro, porque eso, tú tienes que descartar cualquier patología grave. Pero después, y yo lo estoy haciendo, yo definitivamente entendí, menos mal que lo entendí, que sí hay un componente que a nivel gastrointestinal, que la relación que existe entre el tracto digestivo y emocionalidad es estrechísima. Yo desde hace como 2 años estoy trabajando con una terapeuta gestal y los resultados han sido muy buenos. Entonces, para mí, en mi opinión, gastroenterólogos, terapeutas que trabajen con terapia gestal o con terapias cognitivas conductuales, básicamente eso. El nutricionista pudiera entrar también, pero sí, un grupo multidisciplinario, pero sin ánimos de alarmismo, ¿no? O sea, es como tratar de llevar a lo básico un síndrome que es muy complejo, pero al mismo tiempo como dar, o sea, darle el real peso que tiene, ¿ok? Es básicamente eso. Y yo creo que es importante, María Alejandra, el caso que ya sea un terapista gestal, un psicólogo, un psiquiatra, Ujú. que también ayude a la persona a entender su enfermedad, a manejar y a cómo vivir con esa enfermedad, a entenderla, ¿verdad? Y también es importante la terapia de grupo, digamos, que puede haber grupos donde esa persona pueda asistir para que pueda interactuar con personas que sufren de lo mismo y poder entender, pues que no, ella no es la única. También es Exacto. importante que el grupo familiar se involucre y que entienda que no es que ella está manejando a la familia, ¿verdad? Con ese tipo de síntomas, sino que es una enfermedad real, en donde hay Ujú. un problema, es un trastorno disfuncional, pero es una enfermedad real. Es como la fibromialgia, ¿verdad? Es una Exacto. enfermedad real. Lo que pasa es que son malentendidas porque como no le encuentran nada, le hacen todos los exámenes y son normales, la gente empieza a pensar que es un problema que la persona está creando, está manipulando. No, hay que dejar claro que es una entidad real, es una enfermedad, un Exactamente. trastorno disfuncional que tiene que ser manejado por el gastroenterólogo, un terapista, ya sea que maneje la escuela gestal o psicólogo, o psiquiatra, el nutricionista, porque hay que hacer muchos cambios, ¿verdad? De estilo de vida. Es importante también la actividad, digamos, la meditación es importante, técnicas de manejo del dolor, distraer la mente, o Ujú. técnicas de meditación, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de herramientas, pero lo que hay que dejar claro es que es una enfermedad real, es un trastorno disfuncional. Si bien todos los exámenes pudieran indicar de que no es así, es así. Es una enfermedad como tal y tiene que ser entendida así. No, y fíjate que es tan interesante que de hecho hoy en día ya por eso es que se le puso, antes era síndrome de colon irritable, porque lo que se pensaba era que donde había esa disfunción en la motilidad o en la sensibilidad, era nada más en el colon. Y de hecho durante muchísimo tiempo se trató con benzodiazepinas. Está este medicamento famosísimo en Libras, que combinaba bromuro de iosina, que es un antiespasmódico, lo combinaban con una benzodiazepina, o sea, bromuro de iosina con, creo que era alprazolam, creo que alguno, porque eso, fíjate, ya desde ese entonces se entendía la combinación entre un trastorno de ansiedad, o sea, en un trastorno de motilidad y un trastorno de ansiedad. Entonces, lo que estás hablando es totalmente comprobable cuando el paciente entiende perfectamente
es prácticamente, llega un momento, debería llegar un momento ideal en el que el paciente te hiciera consultas. O sea, tú los debes instruir de tal manera, por ejemplo, que él no se limite. Un tema siempre son, por ejemplo, las reuniones. Entonces, no, es que yo no puedo salir, no puedo ir a la calle, no puedo comer en un restaurante, por ejemplo, porque, ¿sabes? Entonces, bueno, no entrar en conductas de evitación que más bien te aíslan, por ejemplo, sino, mira, si vas a ir a comer, bueno, llévate en la cartera algún medicamento para el aire o trata de comer, o de escoger en el menú eh, alimentos que tú sepas que no te van a desencadenar. O sea, hacer todo un giro, pero no a manera como de autocastigo, ¿sabes? De castración, no puedo hacer esto, no puedo, sino de alguna manera voltear todo eso, tu vida, tu estilo de vida, para hacértela un poco más llevadera. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Ojo, no cubrimos todo, probablemente todos los objetivos en el sentido de que de esto hay mucho que hablar. Yo Sí, creo Alejandro. que tenemos que establecer otra conversación para luego ahondar un poco más, porque este es un tema bien interesante, tiene una prevalencia importante y es sobre todo malentendida, ¿verdad? Tanto por el paciente, que la persona que lo sufre, como los que están alrededor de ella. Y yo creo que vale la pena. De todas maneras, quiero agradecerte haber estado Gracias a conmigo en ti, esta Alejandro. entrega número 50 y nos vamos a ver nuevamente pronto en otras entregas. Seguro. Gracias. Un placer, Alejandro. Y bueno, muchos éxitos. Sigue haciendo podcast. Gracias.